Cuando se elaboró el plan de evangelización, que también Augusto recordaba que fue un proceso largo, un proceso en el cual intervinieron muchísimas personas, un proceso hecho con mucha seriedad, con mucha prudencia y con un deseo profundo de descubrir la voluntad del Señor para nuestra arquidiócesis. Cuando se elaboró ese plan de evangelización, quisimos que fueran 3 etapas. Un poquito por lo que el número 3 es como un número clave en nuestros números cristianos. Es el 3 de la Santísima Trinidad. Y que hicimos entonces que hubiera una primera etapa que fuera el gran giro, una segunda, el nuevo rumbo, y una tercera, un nuevo ritmo. La segunda, como lo decía también Augusto, y voy a gastarme todo el tiempo diciendo como lo decía Augusto, porque él como que agotó todo el contenido posible, entonces incluso yo podría decir como lo dijo Augusto e irme a sentar. ¿Cierto que sería más práctico? Entonces, en absoluto. Esta segunda etapa, el nuevo rumbo, es la etapa central, es el corazón. Porque nosotros podemos decir, la primera etapa fue como la preparación fundamental para este centro mismo del plan de evangelización, y la tercera va a ser como la consecuencia de lo que nosotros logremos en esta segunda etapa. Por eso es importante que tomemos conciencia muy a fondo de la gran importancia que tienen estos 3 años, que empezamos oficialmente el 19 de noviembre con la gran asamblea arquidiocesana. Ustedes ya saben, porque las buenas noticias se riegan inmediatamente, que yo no voy a estar. Pero eso no significa que no se va a hacer la asamblea arquidiocesana. El 19 de noviembre ustedes se van a reunir, no solamente presididos por los obispos auxiliares y los vicarios territoriales, sino también con el gran pueblo de Dios, con el santo pueblo fiel de Dios, como suele decir el Papa Francisco. Porque es importante que este nuevo rumbo lo asumamos como comunidad, como arquidiócesis. No solamente el arzobispo o los obispos auxiliares o los vicarios territoriales o los arciprestes o los sacerdotes, no. La comunidad, toda la comunidad es la que tiene que entrar en este nuevo rumbo. Y entonces los 3 años que estamos terminando, los 3 años del gran giro, fueron prepararnos para asumir el nuevo rumbo. Prepararnos con un cambio de mentalidad. Yo siempre he afirmado y lo repito, se trata con el plan de evangelización sobre todo de adquirir una mentalidad nueva. Y cuando digo mentalidad nueva, estoy necesariamente hablando de metanoia, que significa la palabra clave del Nuevo Testamento, conversión. Cambio de nous, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de actitudes que se convierten en obras, que se convierten en la actividad que se realiza. Entonces, en este nuevo rumbo vamos a tratar, ya motivados, animados, logrado en principio ese cambio de mentalidad, vamos a tratar de asumir una serie de actitudes fundamentales que se van a traducir, que se van a convertir en unas acciones concretas. La meta la tienen ustedes en la hojita que encontraron en sus sillas. Dice: los miembros del pueblo de Dios. Subrayo el aspecto comunitario. Los miembros del pueblo de Dios. No son los sacerdotes, no son los agentes de pastoral, no, es todo el pueblo de Dios. Es toda la comunidad
que conforman el pueblo de Dios. Los miembros del pueblo de Dios han renovado su dimensión misionera. Se ha consolidado una nueva organización de la comunión y la participación arquidiocesanas. Y se ha profundizado y asumido el nuevo paradigma en todos los espacios de la vida eclesial, dando lugar a un proceso de creatividad en la evangelización. Miren ustedes, aquí hay una serie de elementos sumamente importantes. La meta se describe, se enuncia, mirando lo que queremos lograr al final de la meta. O sea, dentro de 3 años, cuando nosotros concluyamos el nuevo rumbo, vamos a haber logrado lo más que podamos esa renovación profunda de la comunidad arquidiocesana en su dimensión misionera. Eso significa que a lo largo de estos 3 años, continuando, profundizando, ahondando en lo que vivimos toda la etapa del gran giro, vamos a seguir luchando por cambiar de paradigma. Ustedes saben bien que esto lo hemos repetido hasta el cansancio. Se trata de cambiar un paradigma que era la pastoral de la conservación para un nuevo paradigma que es el de la evangelización misionera. Entonces se trata fundamentalmente de que nos impregnemos totalmente de ese espíritu misionero que nos va a permitir darle a todo lo que hagamos, esa dimensión misionera. Por lo tanto, en el nuevo rumbo no se trata simplemente de hacer acciones, se trata de impregnarnos para impregnar todo lo que hacemos de esa dimensión misionera. Se ha consolidado una nueva organización de la comunión y la participación arquidiocesanas. Porque si queremos hablar de una comunidad arquidiocesana, del santo pueblo fiel de Dios, indudablemente que tenemos que lograr, por medio de una organización suficientemente fuerte, pero al mismo tiempo fecunda, creativa, innovadora, estructuras nuevas pastorales de lo que son nuestras acciones, nuestras parroquias, nuestras vicarías, nuestra arquidiócesis. Entonces vamos a tener que trabajar muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la comunión y la participación de los fieles y de todo el santo pueblo fiel de Dios. Esta es una meta en la cual nosotros tenemos que luchar por cambiar esa mentalidad terrible que desafortunadamente es la vigente en la iglesia desde hace muchos siglos: el clericalismo. Nosotros seguimos considerándonos la iglesia. Nosotros seguimos considerando que todo lo que se hace en la iglesia es lo que hacen los sacerdotes. No, tenemos que crear esa nueva organización de la comunidad que permita vivir fuertemente la comunión de todos los miembros, cada uno con su carisma propio, cada uno como miembro específico del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, pero también participando activamente en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia. Y por lo tanto, logrando que verdaderamente la comunidad sea toda ella luz del mundo y sal de la tierra. Se ha profundizado y asumido el nuevo paradigma. Esto significa que nosotros no pensamos que después de los 3 años del nuevo rumbo ya todos estemos lo suficientemente impregnados de ese nuevo espíritu, de ese nuevo paradigma, de tal manera que ya no tengamos que seguir trabajando. Yo decía metanoia, conversión. Y la conversión ustedes saben que es permanente. Por lo tanto, el asumir ese nuevo paradigma misionero, el asumir ese nuevo paradigma de evangelización, tiene que ser una tarea permanente, de todos, sacerdotes y fieles, de todos. Tenemos que trabajar para ir creciendo cada vez más en esa conciencia que nos va a permitir asumir todo lo que hagamos y todo lo que somos como condición previa a lo que hacemos según ese nuevo paradigma. Y lo dice aquí muy claramente: en todos los espacios de la vida eclesial. O
Se trata de una renovación profunda que llegue a fondo, hasta las últimas periferias de la vida eclesial. Fíjense ustedes, todo esto, si podemos nosotros decirlo, ya lo estábamos trabajando en el Nuevo Rimbo, en el Gran Gil. Ya lo estábamos trabajando en el Gran Gil. Pero tenemos que seguirlo trabajando, tenemos que seguir ahondando en eso. Tenemos que seguir, sobre todo, por medio de la oración y de todo lo que hagamos, tenemos que seguir en ese proceso de cambio de paradigma. ¿Para qué? Para dar lugar a un proceso de creatividad en la evangelización. Esta es la clave del Nuevo Rumbo, la creatividad evangelizadora. Augusto nos hacía tomar conciencia al principio del hoy de Dios. Y el hoy de Dios, en el hoy de la ciudad-región, es el hoy de un cambio permanente. Dios está siempre actuando. Ustedes recordarán que cuando yo empecé a hablar del plan de evangelización, uno de los textos bíblicos que yo traía permanentemente a colación era ese del capítulo 5 de Juan. Mi Padre actúa y yo también actúo. Esa es la realidad profunda de nuestra fe. Nosotros sabemos que es un Dios vivo, un Dios que está presente, que está caminando con nosotros, que va caminando con nosotros, que permanentemente nos está liberando, que permanentemente nos está iluminando, vivificando, conduciendo. Y por lo tanto, si nosotros asumimos y abrimos plenamente nuestro corazón a esa presencia de Dios, necesariamente toda nuestra vida tiene que volverse un testimonio de ese amor. Y ese testimonio encontrará 1000 formas de expresarse y de manifestarse y de hacerse realidad. Esa va a ser la creatividad pastoral. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando se habla de un plan de evangelización, o antes que se hablaba de un plan de pastoral, inmediatamente se sentía como la impresión de que nos estaban encasillando, encajonando, de que nos estaban metiendo por unos caminos un poquito restrictivos de la libertad y por lo tanto restrictivos de la creatividad. Aquí se trata de todo lo contrario, de todo lo contrario. Se trata de que en la medida en que nosotros vayamos impregnándonos del Espíritu, que es el Espíritu mismo de Dios que se manifiesta en ese empuje misionero que tenemos que darle a toda nuestra vida y a toda nuestra actividad, en esa misma medida va a surgir una creatividad inmensa para responder a las miles de situaciones nuevas que se están presentando permanentemente en la vida de la ciudad, en la vida de nuestras comunidades, en la vida de nuestras familias, en nuestra propia vida personal. Pero lo vamos a hacer como comunidad, no cada uno disparado por su lado. ¿Y qué significa hacerlo como comunidad? Que precisamente porque vamos a tener una nueva organización en donde las estructuras favorezcan permanentemente la comunión y la participación, toda esa creatividad pastoral, toda esa creatividad evangelizadora se va a traducir en un enriquecimiento permanente de los unos con los otros y por lo tanto se va a potenciar al máximo la acción evangelizadora. Ustedes me han oído también hablar con mucha frecuencia de la sinergia. Se trata de eso, que cada uno, lleno totalmente del Espíritu del Señor y por lo tanto capaz de una creatividad inmensa en el campo de la evangelización, una sus fuerzas con los otros y hagamos que esa creatividad se potencie al máximo, de tal manera que podamos empezar a tener una verdadera incidencia evangelizadora en la ciudad-región. Es triste constatar que verdaderamente nuestra incidencia en este momento es bajísima, bajísima. Cuando uno abre los periódicos, oye las noticias, se da cuenta de cómo los problemas se van agravando, van tomando dimensiones nuevas, dimensiones diferentes. Y dice uno, pero ¿dónde está la fuerza del Evangelio? ¿Dónde está la fuerza de esta comunidad eclesial evangelizada y evangelizadora que tendría que estar dando luz y transformando la situación en que vivimos?
Hoy, por ejemplo, primera página del Tiempo, 7 de cada 10 homicidios se realizan con arma blanca. Eso significa que la gente vive llena de puñales y de cuchillos y de cosas, y que está permanentemente decidida a matar. Y los asesinatos que todos los días se dan de una manera escandalosa en nuestra patria, y especialmente en Bogotá, el índice de asesinatos es altísimo, altísimo. Los asesinatos implican que están detrás una actitud agresiva, una actitud prácticamente de asesinato. Y eso es todo lo contrario de la caridad cristiana. Entonces, ¿dónde está el Evangelio iluminando? ¿Dónde está el Evangelio fortaleciendo? ¿Dónde está el Evangelio conduciendo? La culpa no es del Evangelio. La culpa es de nosotros evangelizadores, que no somos capaces de acompañar las comunidades, de acompañar la ciudad, para que la gente descubra la presencia salvadora de Dios y transforme su corazón. Porque eso es fundamentalmente evangelizar. Entonces, esta es la meta que nos vamos a proponer. Vamos a seguir trabajando en dejarnos impregnar totalmente del Espíritu de Dios para ser misioneros. Vamos a hacer organizaciones claras de nuestras comunidades, mejor no plural, una organización clara de nuestras comunidades de comunión y participación para que todos podamos cumplir nuestra tarea. Vamos a seguir asumiendo el nuevo paradigma de evangelización que hemos diseñado como expresión de la voluntad de Dios para nuestra arquidiócesis, para llegar a un enorme proceso de creatividad evangelizadora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Indudablemente que hay un punto que es clave, y es el tomar conciencia de que la iglesia está en salida. La iglesia debe ser una iglesia en salida. Esa ha sido prácticamente una obsesión del Papa Francisco desde el primer momento. Ya su intervención en las congregaciones previas, en las congregaciones generales previas antes del conclave, la intervención del cardenal Bergoglio fue exactamente en ese sentido. Cuando la iglesia se mete dentro de sí misma, cuando la iglesia se encasilla dentro de sí misma, cuando la iglesia se hace autorreferencial, se enferma, se enferma. La iglesia, para que esté sana, para que pueda ser verdaderamente la iglesia de Jesucristo, tiene que ser una iglesia que salga de las sacristías, que salga de los templos, que salga de los despachos, y que empiece a ir al mundo. El Señor Jesucristo, tanto en Mateo como en Marcos, cuando manda a los apóstoles, al final de todo dice: vayan, vayan. Porque fundamentalmente la iglesia es salida, es camino, es ida hacia allá, hacia los demás, hacia todos, hacia todas las realidades. No puede haber absolutamente ninguna realidad del mundo, ninguna realidad de la humanidad que pueda ser indiferente para la vida de la iglesia. Ya lo expresaba el Concilio Vaticano II en la introducción de Gaudium et Spes. Las alegrías y las esperanzas, pero también las tristezas y los fracasos de la humanidad son las alegrías y las esperanzas, los fracasos de la iglesia. O sea, la iglesia tiene sentido en la medida en que está metida dentro del mundo, y al estar metida dentro del mundo está sintiendo toda la realidad del mundo, la está cargando. Es el misterio de la encarnación. El Dios que nosotros conocemos y veneramos y adoramos como el Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Dios que viene a nosotros, no que se quedó allá, como dice el himno de Filipenses, que no se aferró a su condición divina, sino que salió, se anonadó, se entregó totalmente, haciéndose como uno de los seres humanos, haciéndose esclavo como nosotros. Esa es la actitud fundamental de la iglesia. Tenemos que ir, salir. Repito, no puede haber ninguna situación humana, ni personal, ni comunitaria, ni familiar, a la cual nosotros no podamos ir y atender. Actitud de salida.
y de salir, como lo dice nuestro paradigma fundamental, esencial, para acompañar. Acompañar. Ese es un verbo maravilloso. Es un verbo maravilloso que tal vez como que no lo entendemos muchas veces. Acompañar es hacerse verdaderamente parte del caminar de la otra persona, de la otra comunidad. Es empezar a compartir con esa comunidad todo, empezar a caminar con ellos. ¿Para qué? Para fermentar, es decir, para que esa persona, esa familia, esa comunidad abra los ojos y descubra cómo Dios está presente, cómo Dios está actuando en Jesucristo, y por lo tanto abra su corazón y empiece a transformar su vida, su familia, su comunidad, su ciudad. Ese es el proceso del Evangelio. Nosotros no llevamos a Cristo, nosotros no llevamos a Dios, nosotros llevamos nuestra experiencia de Dios, llevamos la vivencia profunda en nuestro corazón de ese Dios amor que nos ha misericordiado, que nos ha transformado por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces así podemos acompañar a los demás para que poco a poco ellos también descubran y se abran para ser misericordiados. Por lo tanto, la base fundamental de esa creatividad evangelizadora de la cual nosotros queremos impregnarnos y llegar verdaderamente a vivirla y a experimentarla, es nuestra propia experiencia de Jesucristo. Ustedes recordarán que cuando se hizo el problema fundamental, se habló de una débil adhesión a Jesucristo. Ahí descubríamos nosotros como la fuente misma de todos los males, la débil adhesión a Jesucristo. Y eso tenemos que mirarlo también en nosotros mismos, en cada uno de nosotros los sacerdotes. ¿Cuál es nuestra adhesión a Jesucristo? ¿Cuál es nuestra total apertura a la acción salvadora del Señor en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra docilidad a la acción del Espíritu en nuestra vida? Porque si nosotros no hacemos y no hemos vivido esa experiencia fundamental del encuentro con el Señor que transforma nuestra vida, ¿de qué vamos a ser testigos? ¿De qué vamos a ser testigos? Nuestra compañía, nuestro acompañamiento a las personas se volverá una cosa estéril, imposible, porque no tendremos absolutamente nada que comunicar, no tendremos absolutamente nada que haga posible ese acompañamiento. Entonces, solamente a partir de nuestra experiencia personal de Jesucristo como nuestro Salvador, podemos nosotros ser evangelizadores. Y por eso, esa actitud de salida de la iglesia, que va en una actitud fundamental de misión, tiene que tener como punto de partida nuestra propia conversión, nuestra propia, dejarnos estructurar, transformar, vivificar por la acción del Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros analizamos el Evangelio, nos damos cuenta de que precisamente cuando el Señor viene a nosotros es para tener misericordia de nosotros. Y por eso el acento fundamental de todo este nuevo rumbo es el acento de la misericordia. Yo les decía a ustedes en alguna oportunidad cuando el Santo Padre convocó al Jubileo Extraordinario de la Misericordia, yo les decía, es absolutamente providencial para nuestra arquidiócesis este Jubileo de la Misericordia. Porque solamente en la medida en que nosotros como que nos centramos en ese núcleo esencial y fundamental del Evangelio, que es cómo Dios se manifiesta en su misericordia en Cristo nuestro Señor, vamos a poder verdaderamente tener un cambio en nuestra práctica evangelizadora. Vamos a poder verdaderamente tener una renovación evangelizadora. Vamos a poder renovar nuestra arquidiócesis. Entonces, por eso, todo lo que nosotros hagamos, toda esa creatividad pastoral, toda esa creatividad evangelizadora, que tiene que empezar a romper todos los esquemas dentro de los cuales tantas veces nos sentimos aprisionados, tiene que tener como fundamento la misericordia. Ustedes recuerdan que en el sínodo arquidiocesano de hace ya 15 o más años, el
tema fue fundamentalmente la parábola del buen samaritano. Pues bien, esa es una parábola que nosotros tenemos que tener siempre en el corazón. Tenemos que ser fundamentalmente una iglesia samaritana. Y cada uno de nosotros tiene que ser un buen samaritano. Y esto implica también el que seamos capaces de despojarnos de tantas cosas que nos atan, que nos amarran, que nos impiden la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por eso el Papa Francisco insiste fundamentalmente en una iglesia pobre para los pobres. Una iglesia pobre para los pobres. Porque ¿qué significa pobre? No solamente el que nosotros seamos austeros y no tengamos por lo tanto manifestaciones de riqueza y de poder y de fuerza, sino que nuestra actitud siempre sea una actitud humilde, sencilla, sino significa fundamentalmente que nosotros no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos fundamentalmente en Dios. Entonces, sí, tenemos que construir templos y tenemos que tener instalaciones parroquiales y tenemos que construir auditorios y tenemos que construir todos los medios materiales que son necesarios para la evangelización. Pero ahí no va a estar el éxito. Esa no va a ser la condición para que triunfemos en nuestro propósito de ser testigos del Señor, sino que van a ser simples medios que vamos a utilizar como medios precisamente. Y sobre todo, el Papa Francisco lo tiene ya absolutamente claro como mensaje fundamental a la Iglesia. Sobre todo tenemos que empezar a dar siempre testimonio de humildad, de sencillez, de profundo convencimiento de que somos unos pobres pecadores necesitados de la misericordia de Dios y que por lo tanto somos simplemente testigos de esa misericordia del Señor. Por eso una iglesia pobre para los pobres. Y esto ustedes saben perfectamente que significa muchas cosas, en concreto en nuestra arquidiócesis. Muchas cosas. Poco a poco vamos descubriendo qué implica todo eso. Pero una de las cosas que es esencial, y ustedes ya me lo han oído también muchas veces, es la necesidad de ser solidarios. Es decir, la necesidad de compartir los bienes con los demás. Solidarios, compartir los bienes con los demás. Cada día hay más parroquias en sitios tremendamente pobres. Por ejemplo, ahora, la semana pasada, Monseñor Augusto nos presentó en el Consejo Episcopal el proyecto de creación de 14 parroquias nuevas en Ciudad Bolívar. 14 parroquias nuevas en Ciudad Bolívar. Pero les aseguro que al hacer un estudio económico, ninguna de esas parroquias se sostiene. Ninguna. Entonces, ¿cómo van a subsistir esas 14 parroquias? Pues con la ayuda de todos nosotros, con la ayuda de todos nosotros. Que lo que tenemos cada uno personalmente y nuestras comunidades parroquiales, no lo sigamos reteniendo como si fuera personal, una propiedad mía inalienable a la cual yo me aferro profundamente. No, sino que empecemos verdaderamente a abrir nuestras arcas. Así como tenemos que ser una iglesia en salida para llevar el testimonio del Señor, así también tenemos que sacar todo lo que tenemos en nuestro corazón que nos impide verdaderamente servir al Señor. Entonces, ser solidarios. Iglesia pobre para con los pobres significa solidaridad, absoluta solidaridad. Y eso tenemos que irlo implementando de verdad, que no se nos quede simplemente allá en la teoría y en los buenos deseos. Y todo esto hará que verdaderamente tengamos una comunidad eclesial verdaderamente evangelizada y evangelizadora. Por eso ustedes van a ver, ahora que voy a explicar rápidamente, yo me estoy demorando demasiado, ahora que voy a explicar rápidamente los programas Bandera, ustedes verán cómo el sujeto es siempre la comunidad. Porque la iglesia es comunidad. La iglesia no puede ser iglesia sino en la medida en que es convocación y por lo tanto es fundamentalmente comunidad.
Ahora, todo esto indudablemente que no es posible si no somos fieles y dóciles a la acción del Espíritu. Vamos a tener un texto bíblico como nuestro referente fundamental a lo largo de todo este nuevo rumbo. Es el texto de la resurrección de la hija, del hijo de la viuda de Naín. Es un texto bellísimo. Y hay tres aspectos que queremos especialmente resaltar, subrayar, para que comprendamos por qué va a ser el texto referente. Si ustedes analizan con claridad el texto, ven que hay como dos ciudades, que por una parte salen de la ciudad acompañando a la viuda que lleva a su hijo muerto, y por otra parte viene el Señor Jesucristo con todos sus discípulos. Es como la imagen de lo que nosotros queremos en este momento tener presente en nuestra evangelización. Vamos a una ciudad que es la ciudad-región de Bogotá, a una ciudad en donde hay muchísimos signos de muerte, enormes signos de muerte, una altísima miseria, una altísima delincuencia, una altísima descomposición social, una altísima crisis familiar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una ciudad que si uno la mira con ojos totalmente desprevenidos se da cuenta de que tiene demasiados signos de muerte. Es como el hijo muerto de esa pobre viuda que van llevando todos los compañeros, todos los amigos, una gran muchedumbre, dice el texto. Tenemos como 9 millones de personas a las cuales fijarnos, a las cuales considerar. Y por otra parte vienen Jesús y sus discípulos. Es la imagen de la iglesia. La imagen de la iglesia, esta iglesia que hemos acabado de diseñar, así una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia animada por el Espíritu, una iglesia misericordiosa, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia de enorme creatividad evangelizadora. Viene la iglesia y se encuentran las dos, se encuentran las dos. Eso es lo que queremos subrayar en un primer momento en el texto, el encuentro de las dos. El cardenal Rebollo, en palabras proféticas verdaderamente, cuando convocó el sínodo hace ¿cuántos años? 87, hace 19 años, dijo: parece que la ciudad y la iglesia van en caminos paralelos. Y ustedes saben que los paralelos son los que nunca se encuentran. Se pueden prolongar todo lo que queramos, que jamás se encontrarán si son paralelos. Y eso es un poquito lo que podemos nosotros constatar en el mundo de hoy. Por una parte una ciudad, por otra parte una iglesia, paralelas, que no se encuentran, que no se encuentran. Habría que analizar, y ya lo hicimos cuando estábamos tratando de diseñar el plan de evangelización. Habría que examinar muy a fondo y volver permanentemente sobre eso, todos esos signos de la vida de la iglesia que le impiden acercarse a la vida de la gente, a la vida de la ciudad. Eso tendría que ser un análisis permanente de conciencia en nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de juzgar, nuestra manera de todo lo que implica la vida de la comunidad eclesial. ¿Qué es lo que hace que no nos podamos encontrar, que estemos paralelos y que por lo tanto a la ciudad la iglesia no signifique nada? Y tristísimo y gravísimo que a la iglesia no le importe la ciudad y que por lo tanto podamos seguir tranquilos celebrando nuestras Eucaristías, haciendo nuestras primeras comuniones, casando parejas, sin tener absolutamente ningún contacto vital real con la ciudad. Entonces, el primer punto fundamental es ese: es un encuentro entre la comunidad eclesial con la ciudad. Eso es lo que queremos. Y por eso toda esa creatividad pastoral
que nace precisamente de dejarse cuestionar por el Espíritu y sacar de nuestras comodidades a la iglesia, toda esa creatividad pastoral tiene que ir precisamente a buscar, a meterse dentro de la ciudad. Acuérdense que el tema de luz del mundo y sal de la tierra es un tema que pervade, que está presente en todo el plan de evangelización. Se trata de eso, de luz que se mete dentro de las tinieblas para iluminarlas, de sal que se mete dentro de los alimentos para preservarlos de la corrupción y darles sabor. Es el encuentro de las dos ciudades. Pero es un encuentro que tiene como punto de partida la misericordia del Señor Jesucristo. El texto nos dice que el Señor al ver se conmovió y se acercó. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr, que nos conmovamos y nos acerquemos. Que no sigamos indiferentes frente a la realidad de la ciudad, sino que todo lo que pasa en la ciudad verdaderamente lo sintamos allá en lo íntimo de nuestro corazón, que nos sintamos profundamente cuestionados, interrogados, interpelados por todo lo que pasa en la ciudad. ¿Y por qué sentimos interiormente toda esa conmoción y nos acercamos? El Señor Jesús lleva vida. El Señor Jesús le dice: joven, a ti te lo digo, levántate. Se trata de eso, de que nosotros vayamos a la ciudad, nos acerquemos a la ciudad a llevarle precisamente esa vida, y llevarla no porque no esté, sino porque ellos no se han dado cuenta de que en Jesús pueden tener la vida, y por lo tanto tienen que descubrir esa presencia salvadora del Señor. Y el texto nos dice: el joven se levantó y el Señor se lo entregó a su madre. No se trata de que la ciudad deje de ser ciudad. Se trata de que la ciudad recupere la vida, recupere el pleno sentido de ser ciudad, recupere el pleno sentido de la vida comunitaria, recupere todos esos valores fundamentales, humanísticos, esenciales de la civilización, de la sociedad. Se trata de que verdaderamente la ciudad recobre vida. Y eso es lo que lograremos nosotros en la medida en que seamos capaces de ir como ciudad, de ir como comunidad eclesial a la ciudad para hacer claridad la presencia salvadora del Señor. Inmediatamente el texto concluye diciendo: y todos se llenaron de admiración y empezaron a alabar a Dios y proclamaron y llevaron el cuento por todas partes. Ese es el tercer aspecto fundamental. Se trata de que precisamente por esa experiencia fuerte de encuentro de una comunidad eclesial totalmente impregnada por la presencia del Señor Jesucristo, con una ciudad con tantos signos de muerte, un encuentro vivificante suscite en todos la alegría, el gozo y también la fuerza evangelizadora. Que todas las personas que hagan esa experiencia sientan la necesidad fundamental de salir a dar testimonio. Todo esto indica, por lo tanto, que nosotros vamos a tener que cada vez más ahondar en el seguimiento del Señor. Tras las huellas de Jesús, en la búsqueda de una continua coherencia. La palabra coherencia es clave en lo que tiene que ser nuestra acción evangelizadora. No podemos separar, no podemos disgregar por una parte nuestra fe y la vida, que eso ustedes saben perfectamente es el gran mal que vive nuestra sociedad. Y esa coherencia tiene que ser el fruto de una docilidad permanente a la acción de la iglesia, como comunión, porque somos comunidad, y en una actitud de salida, de diálogo, de encuentro. Bueno, para todo esto nosotros hemos tratado de diseñar lo que pueden ser como las grandes avenidas por las cuales podemos empezar a caminar juntos. Después de un discernimiento sumamente complejo y largo, en un momento dado había más de 500 personas trabajando sobre esto, en talleres, en encuentros, en toda una serie de, todo un proceso sumamente riguroso
desde el punto de vista metodológico, se han llegado a diseñar 6 grandes líneas de acción. Las líneas de acción son como las grandes pistas por las cuales nosotros podemos empezar a caminar. Esas 6 líneas de acción, ustedes las tienen en el papel, señalan el camino hacia el ideal de la misión evangelizadora arquidiocesana. Y luego, para que estas líneas de acción no se quedaran un poquito en la teoría, hemos tratado de diseñar unos proyectos concretos que tratan de poner en acción lo que podríamos decir son simplemente las pistas de trabajo. Entonces, a esa primera línea de acción, propiciar una renovada vivencia de la fe en el mundo actual, como discípulo misionero desde el encuentro y adhesión a Jesucristo y a su proyecto del reino, se va a concretar en 2 proyectos. El primer proyecto, comunidades eclesiales que se encuentran con Jesucristo. Segundo proyecto, comunidades eclesiales que inician en la fe. Esto es de suma importancia. Esta primera línea con sus 2 proyectos es como la base de todo lo demás. Porque todo, absolutamente todo lo que nosotros podamos hacer no tendrá sentido, sino será una payasada, sino parte de esa adhesión al Señor Jesucristo. Y la primera línea de acción es precisamente propiciar esa vivencia de la fe. Por lo tanto, es propiciar el encuentro a fondo con el Señor Jesucristo. Y para eso, entonces, vamos a tener proyectos claros, en los cuales vamos a ver cómo las comunidades eclesiales, como sujeto, empiezan un proceso de encuentro cada vez más claro y profundo con el Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo, se hacen comunidades que inician en la fe. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, hace por lo menos unos 25 años, no, un poquito menos, pero no importa cuándo fue, en todo caso hace más de 20 años, en un viaje que yo hice a España, pude constatar como por primera vez ese fenómeno extrañísimo de un país tan católico como España, vuelto un país ateo. Y no solamente ateo, sino contrario a la iglesia, anticlerical, visceralmente anticlerical. Y le preguntaba yo a un cura español, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en España? ¿Qué pasó? Me dijo, no hicimos iniciación cristiana. Partimos del principio de que éramos católicos. Partimos del principio de que todo español era católico. Y por lo tanto no hicimos iniciación cristiana. Y cuando nos dimos cuenta, se habían acabado los católicos. Yo creo que eso nos pasó a nosotros también aquí en Colombia. Y nos sigue pasando permanentemente. Antes había como 3 grandes instancias para la transmisión de la fe. En primer lugar, la familia. Uno crecía, ese es el testimonio mío, esa es mi experiencia fundamental. Uno crecía, desde apenas medio era consciente, con la señal de la cruz, orando al Señor todas las noches, dándole gracias al Señor al despertarse. Es decir, se recibía la fe como el ambiente vital fundamental. Uno crecía creyente porque se vivía como creyentes en la familia. Hoy en día eso definitivamente se acabó. Los padres ya no son capaces de transmitir esa vivencia, esa experiencia de fe a sus hijos. Esa primera fuente de transmisión de la fe se reforzaba en la escuela. La escuela era una escuela en la cual ya se tomaba mayor conciencia de lo que eran como los elementos cognitivos fundamentales de la fe. Y entonces se estudiaba el catecismo, se nos preparaba con la unión entre escuela y parroquia, se nos preparaba para los sacramentos, íbamos creciendo, ayudados también por la escuela y por la parroquia. Hoy ni escuela ni parroquia, porque la parroquia sencillamente coge al niño, al joven, durante 2 o 3 meses, le
al menos en algunas, sencillamente prepararse para la primera comunión, como lo he constatado muchas veces. ¿Tú ya estás preparado para la primera comunión? Sí, ya ves las oraciones. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Nada. Y por último, vivíamos en una sociedad cristiana, vivíamos en la cristiandad, en donde los valores cristianos eran los valores fundamentales. Hoy vivimos en una sociedad anticristiana. Entonces, todos los elementos que nos ayudaban, o todas las instancias que nos ayudaban para recibir la fe y crecer en la fe, se han agotado. Por eso tenemos que empezar de nuevo. Juan Pablo II, en la Tertio Millennio Ineunte, que fue una exhortación apostólica muy bonita, que ojalá de alguna vez las retomáramos, para empezar el tercer milenio, decía: se necesitan sacerdotes enraizados totalmente en Jesucristo y con una vivencia fortísima de comunidad, para poder ser testigos del Señor como lo fueron los primeros apóstoles. Entonces piensen lo que significa que los 12, el Señor les dice: vayan al mundo. ¿Y a qué mundo iban? Al mundo pagano. Al mundo pagano. Entonces se trata de que nosotros como que volvamos a colocarnos en la situación en que estaban los 12 cuando empezó la evangelización. Es como si tuviéramos que arrancar de cero. Lógicamente que no arrancamos de cero. Hay muchísimos elementos positivos, pero la fuerza que tenemos que tener, todo el entusiasmo que nosotros tenemos que acrecentar en nuestra vida, tiene que ser prácticamente como si empezáramos de nuevo, empezáramos de cero. La segunda línea: fomentar la dimensión comunitaria de la fe, para dar un testimonio creíble de Jesucristo y aportar a la construcción de la sociedad. Es la dimensión comunitaria de la fe que también hemos perdido totalmente. Y la hemos perdido precisamente porque vivimos en un mundo fundamentalmente individualista, en un mundo en el que cada uno va por su lado, y eso se nos ha contagiado. 2 proyectos. Parroquias que viven la comunión para la misión. Aquí viene una renovación profunda de la parroquia. Este es un tema clave y es un tema tremendamente difícil, porque el paradigma que nosotros tenemos de parroquia corresponde a una situación que ya no existe. En primer lugar, era un esquema, una respuesta al mundo rural, donde la gente está quieta, vive, trabaja, todo en el mismo sitio. Y por lo tanto nuestras parroquias son territoriales. Es un territorio donde se supone que la gente está ahí. Eso desapareció. Precisamente una de las como características fundamentales del mundo de hoy es la movilidad. Y esa movilidad es la que significa que la persona está permanentemente en cambio. La persona se está desplazando permanentemente. Y por eso también toda su vida es una vida de cambios. Antes el mundo estaba quieto, no avanzaba. Yo me acuerdo de un famoso obispo en alguna parte del país que se opuso, pero con todas sus fuerzas, a que abrieran carretera para el pueblo donde él había nacido. Y el argumento era: con la carretera entra la perdición. No se había dado cuenta que ya se había inventado el transistor y que por el transistor le había entrado la perdición. Segundo proyecto de esta segunda línea: comunidades eclesiales que acompañan integralmente a las familias. Las familias hoy en día sigue siendo el núcleo fundamental de la vida de la iglesia y de la vida de la sociedad. Por eso estamos haciendo un empeño muy grande por una renovación a fondo de la pastoral familiar. A Dios gracias, hemos arrancado muy bien en este campo de la renovación de la pastoral familiar.
Tercera línea, promover el compromiso social de los discípulos misioneros para que sean por su presencia y servicio signo del reino y de la misericordia divina en medio de la región capital. Yo creo que esto es evidente, según lo que ya hemos dicho tantas veces. Y el proyecto es comunidades eclesiales que disciernen y generan acciones sociales orgánicas. La última reunión general del presbiterio yo les hablé un poquito sobre la dimensión social de la evangelización. Línea 4. Dinamizar la presencia evangelizadora de la iglesia en la ciudad-región para contribuir de modo más significativo a la generación de una cultura más humana y misericordiosa. 2 proyectos: comunidades eclesiales reconciliadas y reconciliadoras, comunidades eclesiales que cuidan la creación. Nosotros vivimos una situación muy particular en Colombia con todo el problema de la violencia, con todo el problema de los conflictos armados, y por lo tanto el tema de la reconciliación tiene que ser para nosotros un tema central. Entonces, cuando se quiere que verdaderamente haya un encuentro entre la comunidad eclesial y la ciudad, tenemos que pensar fundamentalmente en la reconciliación. Y lo mismo, todo lo que significa la ecología. No solamente la ecología de la creación en sentido amplio del término, sino también la ecología humana. Línea 5. Promover una mística misionera de los animadores de evangelización y una formación en sus competencias y habilidades para su servicio apostólico. El sujeto de la acción es la comunidad, pero la comunidad necesita animadores. Recuerden el texto de Efesios 5. El cuerpo de Cristo, cada miembro tiene su función, pero el alimento llega por junturas y ligamentos. O sea, el cuerpo no es una masa de órganos, no. El cuerpo es algo bien estructurado, bien organizado. Y esas estructuras, ese organismo es fundamentalmente el que le permite actuar como cuerpo y por lo tanto capacitarse cada vez más para poder cumplir la tarea. Por eso vamos a empezar a crear una escuela arquidiocesana de formación de animadores laicos para la evangelización. No piensen que va a ser un edificio más, no. La escuela va a ser algo que indudablemente tiene que llegar a todos los ámbitos y todos los espacios. Y la última línea, promover una acción evangelizadora orgánica, una comunicación efectiva y articulación en red de la diversidad de esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas comunes. Ahí tenemos 2 proyectos: el Centro Arquidiocesano de Comunicaciones, que ya está también en marcha, y que tampoco va a ser un edificio, sino que va a ser todas unas líneas fundamentales de cómo tenemos que comunicarnos, cómo tenemos que crecer en la comunicación para poder comunicar nuestra experiencia de fe. Y una revisión y reorganización de la estructura arquidiocesana. Este último proyecto, ese es tal vez en el que menos vamos a tener injerencia directa nosotros, pero de todas maneras se va a hacer con todos nosotros. Porque se trata de que la estructura interna de la arquidiócesis responda a estas nuevas necesidades. Y ya está también en marcha con la asesoría de gente especialista en estos campos. Como se ve, no son cosas nuevas. Esto lo hemos hecho siempre. Pero ¿de qué se trata? Se trata de que lo que hacemos empecemos a estructurarlo mejor, a hacerlo con un nuevo espíritu, a hacerlo con un nuevo vigor, a hacerlo indudablemente con una renovación profunda de nuestro corazón que permitirá una renovación de todas las estructuras y de todas las instancias de la evangelización.